Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy tenemos a Raúl Velázquez, que nos va a hablar de estigmas y problemáticas del trabajo sexual. El trabajo sexual que realizan miles de mujeres cisgénero y transgénero en México y en la mayoría de los países sigue invisibilizado por los prejuicios y estigmas. Pero bueno, vamos a saludar a Raúl y que nos cuente un poquito más. Hola, Hola ¿cómo querida, estás? hola querida Jules, todo muy bien y tú, qué gusto Hola. saludarte y muchísimas gracias por invitarme a este espacio para hablar de esta gran temática que sin duda alguna tiene muchísimas aristas. Podríamos estar aquí horas y horas platicando Claro. y nada, feliz de que conversemos y que todos los que nos escuchen y vean pues entiendan sobre esto, ¿no? Lo que significa ser una trabajadora sexual, las diferencias que existen con la trata de personas y otras cuestiones donde sí hay una cosificación y hablar de las problemáticas que también se intensificaron muchísimo con el COVID, ¿no? La pandemia ha traído una fuerte crisis en este sector de la población, entonces hay muchísimo que podemos platicar. Claro, qué bueno que nos cuentas una breve descripción. Como ven, Raúl tiene mucho de qué hablar, pero bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Quién eres, Raúl? ¿Y qué es Tejiendo Pueblos? Yo soy uno de los fundadores de Tejiendo Pueblos. Tejiendo Pueblos es un grupo cívico que comenzamos unos amigos y yo en el 2017. Es un grupo que comenzó justo para apoyar a los damnificados que se tuvieron por los terremotos que tuvimos este año en México. Y no solo me refiero al terremoto de la Ciudad de México, sino si recuerdan, una semana antes de que sucediera uno aquí, hubo uno que pegó a Oaxaca, Puebla, Morelos, y justo nosotros lo que hicimos fue apoyar para dar algunas personas, habitantes que habían perdido sus oficios en Oaxaca, darles las herramientas para que con estos reactivaran sus oficios. Entonces lo que hicimos fue darles dinero y recursos para que pudieran volver a construir sus hornos de pan, volver a construir sus hornos de barro, les dimos herramientas para que pudieran trabajar si eran carpinteros, si eran bordadoras, etcétera. Nosotros les dimos eso. Y bueno, luego de esta iniciativa, justo en el año pasado, en mayo, empezamos una nueva causa que fue el ayudar a trabajadoras sexuales. Una amiga había ido al centro histórico de la Ciudad de México y ahí se dio cuenta que era una población que realmente estaba sufriendo muchísimo por la crisis. Entonces, lo que estábamos viendo es que es una población que al no tener una seguridad social, obviamente no tenía ningún recurso adicional con el cual sobrellevar la pandemia que estábamos viviendo. Es una población que cuando empezó la pandemia, muchísimos de los hoteles cerraron, entonces no tenían dónde trabajar. Muchas de ellas también viven en estos hoteles, entonces muchas de ellas tuvieron que irse a la calle a vivir. Estábamos viendo también el que muchísimos clientes estaban disminuyendo y ellas al estar en la calle obviamente estaban al lado del COVID, ¿no? Entonces es una Sí. población que estaba sufriendo también un alto índice de contagios y muchas otras cuestiones, ¿no? También hay que pensar que muchas mujeres entraron en el trabajo sexual para poder sobrellevar la crisis, ¿no? Y cuando hablamos del trabajo sexual es súper importante que los que nos están ahorita escuchando entiendan que en Tejiendo Pueblos no apoyamos a gente que está en trata de personas ni que está sufriendo ninguna cosificación sexual. Es decir, nosotros estamos apoyando a mujeres trans y cisgénero que de alguna manera u otra, y digo de alguna manera u otra, libremente están allá afuera ejerciendo el trabajo sexual. Es decir, no tienen ningún proxeneta, no tienen ninguna madrota ni ningún padrote que las esté controlando. Ya, Hay eso es lo que te mucha, quería preguntar. Oye, rápido, perdón que te interrumpa. Hay, me imagino, como en México, hay mafias, perdón, como muchas cosas en México, hay mafias, ¿no? Y seguro en esto
hay muchas mafias y las mujeres tienen que pertenecer o están obligadas, es lo que nos cuentas un poquito, o sea, sí hay mujeres que tienen que estar bajo, no sé, el subyugo, la Sí, protección de alguien. digamos, sí, hay una como, se le llama cosificación cuando existe ahí un vínculo de poder que controla a estas mujeres y que las obliga a ejercer la prostitución o el sexo servicio, ¿no? Nosotros en Tejiendo Pueblos hablamos de trabajadoras sexuales porque existen varios organismos internacionales y nacionales que tratan de identificar el trabajo sexual como un oficio aparte. Digamos Mm, que lo decimos así porque cuando ya hablas de una trata de personas, entonces sí estás ahí poniendo ahí el tema de que hay alguien que está controlando a esa mujer para que esté en la calle, ¿no? Y que entonces parte de lo que gana se lo tiene que dar a ese padrote o a esa madrota. Las trabajadoras sexuales independientes, por así decirlo, no tienen ningún proxeneta y entonces ya lo que están buscando todas ellas es que pues cada vez tengan más derechos y llevan años luchando para que esos derechos pues sean válidos. Y cuando hablamos de derechos pues laborales, de salud, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, el trabajo sexual independiente creo que es un tema que cada vez tenemos que aprender a nombrarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque así también le estamos dando el valor que esa trabajadora sexual lleva años luchando, ¿no? ok. Me preguntabas de, pues sí, de estos círculos delincuenciales y sí, hay muchísima mafia involucrada, hay muchísima trata de personas ahí involucrada y tristemente también lo que vemos en México es que, por ejemplo, no sé si ubicas la zona de la Merced, pero para los que no Mm, viven aquí, la zona de la Merced es el centro de la Ciudad de México y es el foco rojo de toda Latinoamérica relacionado al comercio sexual y al trabajo mm, sexual. Es donde más mujeres hay y hay muchísima delincuencia organizada involucrada. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchísimas mujeres que en un principio fueron víctimas de trata, cuando llegan a una cierta edad, cuando ya tienen hijos, cuando ya no les son útiles a estos mm, proxenetas, las dejan y entonces ahí entramos en un tema un poco filosófico social, ¿no? Porque ¿qué haces tú cuando lo único que sabes hacer es ser eso, ser una trabajadora sexual? mm. Entonces, muchas de estas mujeres cuando ya son libres, tristemente, pues tienen que ejercer el trabajo sexual, pero ya de una manera independiente. Mm, Entonces, ahorita, si tú buscas o sea, si tú buscas y en grupos, hay muchísimos choques entre las distintas feministas, ¿no? Porque están las feministas radicales justo por todo esto quieren que se anule el trabajo sexual y por otro lado hay muchas feministas que lo que están buscando es, ok, no podemos anular el trabajo sexual porque si no vamos a acabar en la clandestinidad y esa clandestinidad va a que se generen otros problemas. Entonces, lo que hay que buscar y luchar es cómo damos derechos a estas trabajadoras sexuales que están ahí libremente trabajando y que el 70% son mujeres que son madres y madres solteras. Entonces, hablamos de que son mujeres que también son el vínculo laboral y social para las casas de, pues sí, o sea, llevar sustento a sus casas, ¿me explico? ya, Entonces, es un tema muy, 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 muy largo porque ya. o sea, hay muchísimo que desmenuzar, Muchas ¿no? Y ramas, aparte, claro. muchas cosas. La trabajadora sexual, tú lo debes de saber, ¿no? Siempre se le pone como en esta cuestión caricaturesca, desde cómo se viste, que si usa faldita, que si usa taconazo, etcétera, 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 que si son partes de la delincuencia organizada. Entonces, todos estos estigmas hacen que sea también difícil para los de afuera el ver a estas mujeres
como seres humanos claro. que tienen hijos, que son honradas, que están Que haciendo lo tienen mejor. sueños, metas, ¿no? O sea, Es, oye, exacto. espera, es que me salen mil preguntas con cada cosa que dices, pero a ver, si una mujer lo elige, que no pertenece a ninguna mafia de trata ni nada, no es como una amenaza para el proxeneta decir, ay, o sea, ¿en dónde puede llegar una mujer que tuvo que elegir eso o que no le quedó de otra en la pandemia y decir, bueno, me voy a parar en esta calle o aquí voy a estar? O sea, no creo que haya esa libertad de decir en qué zona vas a estar, ¿no? O sea, yo creo que está todo muy controlado. Yo escuchaba que así para la gente que son homeless, que no tienen dónde vivir, hay mafias, no te puedes quedar aquí donde quieras a pedir dinero, o sea, porque hay gente que dice, no, esta es mi esquina y esta es mi calle o mi cruce peatonal. O sea, en México, ¿cómo podría alguien que no le quedó de otra o que lo eligió, ¿no? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo empiezas? ¿A dónde llega? ¿Cómo? No sé si son relatos que te han contado. Sí, ¿Cómo pues haces? te voy a dar una cifra, nada más para que ubiques también la problemática, ¿no? Antes de la pandemia, números de Brigada Callejera es una asociación que lleva 30 años apoyando a las trabajadoras sexuales en Ujú. México y tiene oficinas en Tapachula y Ciudad de México. Ellas tenían en sus datos que eran alrededor de 7,700 trabajadoras sexuales antes de la pandemia. Con la pandemia, el número creció al doble y ahorita son más de 15,500 mujeres. Wow. De este aumento, 40% son mujeres que nunca habían ejercido el trabajo sexual y que tuvieron que involucrarse para tener una manera de sobrellevar la crisis. Otro 40% de este aumento eran mujeres que ya se habían retirado del trabajo sexual, que igual ya habían, que habían puesto su estética o que habían puesto no sé, su puesto para vender comida y que tristemente también por la pandemia tuvieron que regresar al trabajo sexual. Y otro 10% son mujeres que igual y no tienen un espacio fijo en una esquina o en una calle, pero que están deambulando en algunas zonas como la Merced o el Centro Histórico buscando a sus clientes, ¿no? Este es Mm. como un primer punto que creo que es importante que la gente entienda. De esta problemática que surge al tener un doble de mujeres que están trabajando el trabajo sexual, hay una grave problemática que lo acabas de mencionar, que es los espacios son, o sea, las zonas como en Tlalpan o Xochimilco o en Cuitláhuac o en otras zonas se fueron extendiendo de mujeres que estaban trabajando el oficio. ¿Y qué es lo que sucedió? Que entonces empezaron a haber peleas entre estas mujeres, pero también la delincuencia organizada se involucró muchísimo, porque entonces ya no tenían otras fuentes, o sea, muchísimos trabajadores informales salieron de las calles porque ellos igual podían o tenían mejores oportunidades de no estar trabajando tanto tiempo en la calle. Las trabajadoras sexuales tenían que quedarse en la calle y entonces los grupos delictivos se fueron a extorsionarlas a ellas. Entonces, muchísimo, o sea, ¿qué es lo que sucede? Que si una mujer trabajaba y ganaba 500 pesos al día, que 500 pesos ya estoy diciendo una cantidad estratosféricamente alta, porque la realidad es que ganan muchísimo menos ahorita. Igual y 200 pesos se lo tenían que dar a Wow. este extorsionador y además otros 100 pesos se lo tenían que dar al policía o a las autoridades. Mm. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que hablar de la delincuencia organizada, sino también que tenemos que hablar de las mafias que existen dentro del propio gobierno Ujú. y que todo el tiempo están ahí sacando pues lo que le llaman como el piso, ¿no? O sea, como el que tengan esa El capacidad espacio. de el espacio. Entonces, sí, es una problemática que este aumento hace que aumenten muchas otras problemáticas, ¿no? Entonces, en definitiva, no te puedo dar como, o sea, quién se queda con el lugar o cómo funciona para que una trabaje aquí y otra trabaje allá.
ellas se van acomodando, ellas se van peleando por los espacios y no solo se van peleando por los espacios, sino como te comentaba, también se han ampliado los espacios, o sea, en las colonias donde se ven la prostitución, la trata de personas y el trabajo sexual, han aumentado. Entonces, eh, si antes eran 5 cuadras donde veías a las mujeres trabajando en la noche, ahora son 10 cuadras donde las ves trabajando. Eso es lo que ha Ujú. sucedido en Ciudad de México y en otros estados del país. Qué difícil, la verdad yo creo que es muy fácil juzgar desde afuera, ¿no? Y yo tengo mucho tiempo que ya no juzgo a estas mujeres, pero sí era como, creces como en una burbuja y no, es que se pueden salir de ahí si quisieran y la verdad es que es súper complejo y hay muchas cosas detrás, ¿no? Y bueno, esto Sí, me lleva, perdón, a una pregunta. ¿Cuáles son los prejuicios o estigmas más comunes que crees que tienen las trabajadoras sexuales? Y otra, ¿está mal vista la palabra prostitución? ¿Es incorrecta? pues mira, en cuanto a los estigmas, creo que el primer estigma, y eso lo tenemos tú y lo tenemos todos, es el estigma de están trabajando con su cuerpo, ¿no? Entonces, el hecho de que o sea, en una sociedad como la mexicana, tan religiosa, tan conservadora, que la Ujú. gente esté trabajando con su cuerpo, ya desde ahí creo que hay muchísimo prejuicio, muchísimo, porque entonces ya hablamos de, o sea, si es una trabajadora sexual, pero al final del día la sigues viendo como una puta, esa es como la palabra, ¿no? Mm, Entonces, es por eso que te decía que es tan importante hablar y reconocer el trabajo sexual, porque hay muchísimos derechos que se tienen que considerar cuando se habla de trabajo sexual, ¿no? Porque hablas de una persona no asalariada que está trabajando allá afuera para llevar sustento a su casa, ¿no? Entonces creo que ya. ese sería como o el prejuicio principal. Otro de los prejuicios es que también se les ve como estas mujeres de la vida alegre y como de que tienen como un formato de vida fácil, ¿no? Porque Mm, hemos escuchado muchas personas decir, ay, pero pues son estas mujeres que ganan dinero fácilmente, están allá afuera y la realidad es que Eso, no es así. eso O no sea, tiene nada de fácil, la verdad, no ¿no? tiene nada de fácil, se enfrentan con muchísimas violaciones de todo tipo. De repente cuando uno escucha estas historias porque hay asesinos seriales de hecho, si tú indagas y revisas a quiénes matan los asesinos seriales más, matan a las trabajadoras sexuales y a las prostitutas. ¿Por qué? Porque son las más fáciles de matar, porque generalmente son mujeres que están solas, que no tienen una gran familia, este, son muy fáciles o sea, son muy fáciles de que se conviertan en las presas de estos asesinos seriales, Ya. ¿no? Entonces, hay mucha violencia allá afuera. También creo que otro estigma y es irnos también al tema eh, de las oportunidades que tienen y de cómo se les puede empoderar, es que cuando ya entran en el trabajo sexual, muchas veces cuando llegan y intentan entrar a otra labor, no les dan el trabajo por la labor por la Mm, única experiencia que tienen, que es el trabajo experiencia, sexual. claro. Entonces Ya. creo que ahí hay un estigma laboral muy grande. Y si nos vamos y platicamos de todo lo que es las mujeres trans, ¿no? Porque en México Ya y en todavía peor, muchísimos ¿no? países y en muchísimos países del mundo, una mujer trans realmente la única opción laboral que tiene es el trabajo sexual. Y en México, arriba del 70% de las mujeres trans termina ejerciendo el trabajo sexual porque no tiene otra oportunidad. Entonces, creo que la violencia que sufre la comunidad trans realmente Es todavía peor. aún es más fuerte, porque Ujú. si de por sí, como mujer en México, tienes muchísimos temas que sobrellevar, una mujer trans, siendo trabajadora sexual, también está con todo el tiempo, todo el tiempo estás violentándote,
¿sabes? O sea, todo el tiempo estás ahí en la calle recibiendo insultos, palabras feas, los transfeminicidios, cuando Ujú. hablamos de las muertes que sufre la comunidad LGBT en nuestro país, los transfeminicidios son los más fuertes que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Y creo que en este sentido, algo personal que quiero contar es que parte de lo que más me hace involucrarme en Tejiendo Pueblos con las trabajadoras sexuales es que yo soy gay y creo que como gay, de repente también dentro de la comunidad no nos acercamos mucho con la comunidad trans, ¿no? Mm. Y ya cuando estás ahí te das cuenta que el 70% de las mujeres trans en México están ejerciendo el trabajo sexual. Si realmente quieres hacer algo por la comunidad trans, tienes que acercarte con las trabajadoras sexuales. O sea, no puedes dejar de lado a las trabajadoras sexuales cuando hables de la comunidad trans en México porque son ellas también, son Ya. ellas, son ellas las que están ahí. Entonces, realmente hay muchísimo estigma que todavía se tiene que trabajar porque la falta de humanización que hay alrededor de las trabajadoras sexuales es muy poca muchas veces, ¿no? La verdad es que qué triste que el hecho de que tengan que terminar haciendo eso las mujeres trans es por nuestras sociedades, ¿no? Porque no nos abrimos a la diferencia, a ver lo distinto como algo normal. Está bien ser distinto y es válido ser lo que quiera ser, ¿no? Y eso es... Tuve un comentario por ahí una vez, hace como unos meses, que fui a México y a una amiga le conté lo que estaba haciendo con el podcast y me dijo, no, pues sabes qué, yo estoy en recursos humanos y estoy en una constructora y no pude contratar a una mujer transgénero porque mi jefe no me lo permitió. Y es que es eso, o sea, tenemos prejuicios estúpidos que no nos permiten avanzar como sociedad y es lo que está pasando ahí. Y qué duro, porque creo que todos tenemos derecho, más bien sé que todos tenemos derecho a una vida digna, salud, acceso a un trabajo decente, a un salario decente, a un trato de la sociedad decente. Y, y bueno, no sé si tienes algo que añadir de esto. Sí, pues digo, en el sentido de las trabajadoras sexuales trans, creo que desde que empezamos nosotros a apoyarlas, sí hemos visto avances que se han hecho por algunas instituciones y empresas que se han unido justo para desarrollar manuales de inclusión para sus Mm, empresas, ¿no? Hace como 6 meses hubo un lanzamiento bastante importante donde había muchas grandes empresas transnacionales y nacionales involucrándose en ver cómo iban a empezar a contratar a trabajadoras trans, ¿no? Entonces, digo, creo que lo bueno que estoy viendo es que al final del día la conversación se está abriendo, ¿no? Y es una conversación que justo está impulsando el que los espacios se abran y se tengan mejores oportunidades para la comunidad, porque sí, también a mí lo que podría también decir de esto es que me impresiona cómo son los seres humanos más valientes del mundo mundial, ¿no? Porque si sabes que tú vas a ser trans y que seguramente vas a terminar en la calle ejerciendo el trabajo sexual, está canijo, ¿no? Como el amor por ser quien eres es más importante y valioso que igual y el que estés en la calle, ¿no? Porque también mm, justo todas estas mujeres trans muchas veces son olvidadas y dejadas por su familia. Hace como 3 meses fuimos a Santa Marta, Catitla. Nosotros como trabajamos es que nos acercamos con colectivos y con asociaciones como las que comentaba de Brigada Callejera para que ellos nos ayuden a convocar a las trabajadoras sexuales y entreguemos las despensas, porque algo que no comentamos es que justo lo que hacemos sí. nosotros en Tejiendo Pueblos es que mes con mes les entregamos despensas. Ya llevamos más de 850 despensas entregadas y además Wow. hemos entregado condones, comida, ropa, entre otras cosas. Y una de las asociaciones con las que trabajamos es Casa de las Muñecas Tiresias de Kenia Cuevas, que quien esté viéndonos y escuchándonos
les recomiendo muchísimo que vayan a Google, pongan Kenia Cuevas y pongan su TED Talk y en verdad es una charla chulísima donde uno llora, pero también se emociona de cómo una mujer trans ha logrado ser tan resiliente y tan empoderada. Oye, me Entonces, la acaban de recomendar la semana pasada. De hecho, sí, no la he pues podido revisar. Kenia Cuevas es una chulada de mujer de todo y justo Kenia nos invitó a que la acompañáramos a Santa Marta, Catitla y el proyecto que ella tiene es mes con mes apoyar a toda la comunidad LGBT que está en la cárcel, ¿no? Y es justo lo que platicaba, es esta gente que está olvidada por su familia, que no Por tiene la sociedad, que es lo peor, todo, ¿no? todo. Entonces, creo que el tema del trabajo sexual es un tema muy transversal donde hablamos de pobreza y de falta de oportunidades educativas en México que hace que estas mujeres terminen ejerciendo el trabajo sexual. Es un tema donde entran pues todo la delincuencia y la trata de personas, que entonces cuando dejan a estas mujeres lo único que saben hacer es el trabajo sexual, ¿no? Ujú. Entonces muchas, cuando, a veces nos hacen esta pregunta de, bueno, ¿y todas son contentas? Pues no, no todas son contentas. Muchas cuando hablas con ellas sí son muy orgullosas de lo que hacen y son muy orgullosas de ejercer el trabajo sexual, pero otras también lo hacen muy resignadas. Yo creo que esa es la palabra. Es como Ya, con una libertad muy resignada porque pues tampoco es que tengan otras oportunidades de hacer otras cosas y emprender o ejercer otro oficio. Entonces, en ese sentido creo que es un jalón de orejas, como bien decías, para nosotros como sociedad, el dejar de verlas como bichos raros, sino más bien como seres humanos que tienen oportunidad de crecer y de emprender y de hacer muchas cosas que igual y no les hemos dejado. claro. Ay, muchas preguntas vienen a mi cabeza cuando hablas. Tienes tanto conocimiento de esto y es tan breve bueno, has tenido casi ya 2 años de trabajar con ellas, pero te quería preguntar, ¿cuál fue, o bueno, tú llegaste a ellas por tu amiga, pero yo creo que no es tan fácil acercarse a este colectivo, ¿no? O sea, si llego yo, y bueno, tú siendo hombre, si yo me pongo en el lugar de ellas, yo estaría un poco como, ay, ¿quién es él? Me va a hacer daño, me va a querer mover de aquí, va a querer que me vaya a su clan, no sé, o sea, no sé qué tan fácil fue acercarte y cómo fue ellas, si había una barrera a la hora de platicar o cómo llegaste ya con alguien que ya había trabajado con ellas, fue un poco más fácil. En definitiva, fue mucho más fácil el haber llegado con ellas gracias a los colectivos con los que trabajamos, porque sin esos colectivos, ahí yo creo que hubiera sido muy raro el acercarnos, ¿no? Y de hecho, en un inicio, cuando queríamos empezar a ayudarlas, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, nos paramos en Tlalpan y entonces abrimos la cajuela y sacamos las despensas y empezamos a repartirlas. Entonces, pues nos dimos cuenta que, uno, íbamos a tardarnos muchísimo más en poder concretar lo que era el proyecto de apoyarlas. Ujú. Y dos, gracias a estos colectivos hemos logrado también afianzar, digamos que con las cabezas de estos líderes, de estas asociaciones y colectivos, afianzar una relación con la que hemos logrado también crear conciencia. Porque si tú te metes a nuestras redes sociales, no solo vas a ver que estamos pidiendo todo el tiempo, necesitamos dinero para entregar despensas. No, o sea, lo que estamos haciendo en Tejiendo Pueblos es hacer un espacio donde la gente entienda sobre la problemática y la gente humanice y visibilice a las trabajadoras sexuales trans y a las trabajadoras sexuales cisgénero, con datos, con cifras, con temas de por qué es importante que, por ejemplo, tengamos un sistema de salud donde los doctores
sepan cómo atender a la trabajadora sexual. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchísimas trabajadoras llegan y si no son clínicas especializadas o si no son clínicas enfocadas especialmente a ellas, el doctor les empieza a hacer preguntas de discriminatorias de muéstrame que no tengas VIH, muéstrame que no tengas esta cuestión de enfermedad. O sea, ¿sí me explico? Ya, claro. Ya hasta es cuando te pones a pensar que hasta cómo en el sistema médico necesitas a gente capacitada y empática que sepa cómo acercarse a las trabajadoras sexuales, que sepa Wow. cómo atenderlas. Entonces, en nuestras redes sociales tratamos de hablar de todas estas problemáticas, por ejemplo, tomamos ejemplos de qué es lo que dice un hijo de una trabajadora sexual, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. dice qué es lo que dice este hijo que en su casa tiene una mamá y cómo la respeta y cómo tiene oportunidad de verla como un ser humano, Ujú. trabajadora, que incluso por ahí hay un artículo que publicó Vice, donde te ponen, yo soy más feliz ahora que mi mamá es trabajadora sexual, antes la veía menos cuando era mesera. Entonces, abres ahí la conciencia y dices, ¿qué tal si la trabajadora sexual está ganando más como mesera? ¿Por qué no lo va a hacer? O sea, y es donde te das cuenta de cómo estamos estigmatizando muchísimo el tema, nada más porque utiliza su cuerpo para Claro. trabajar, pero al final del día es su cuerpo. Ella decide hacer con su cuerpo lo que quiera. Entonces, es ahí donde empiezas a ya no colectivizar, porque sí, hay muchas cuestiones que como colectivo podemos hablar, pero las historias individuales que tienen estos trabajadores sexuales, ya cuando las escuchas una por una, hay muchísima carnita y muchísimas cuestiones que cuando ya te las platican dices, pues sí, o sea, ya puedo entender por qué ella quiere seguir siendo trabajadora sexual y porque no es una Claro. mesera, está ganando, puede ganar más que una mesera. Entonces, Ya. este, hay muchas historias muy valiosas que uno ya cuando te sientas con ellas, me preguntabas cómo eran conmigo. Ya muchas me conocen y ya nos abrazamos y nos besamos cuando nos vemos. Este, y creo que es de lo más lindo de lo que hago, ¿no? El llegar a la tercera vez que llegamos a algún punto y nos toca ver a la misma trabajadora sexual y que aprecien lo que estamos haciendo por ellas, porque realmente lo que hacemos por ellas es que no las vamos a sacar ni de la crisis, ni de su oficio, ni de nada. Lo único que estamos haciendo es nosotros es hacer que sobrelleven mejor la pandemia, Mm. porque han perdido muchísimo a clientela, han tenido que cobrar muchísimo menos dinero. Entonces, sí es un grupo que la crisis les ha pegado muchísimo y nosotros lo único que hemos hecho es tratar de apoyarles a que sobrelleven mejor la crisis y no solo eso, como decía, en nuestras redes sociales, si tú te metes y pones Tejiendo Pueblos, vas a ver esto, la concientización y la visibilización que necesitamos darles porque en verdad la necesitan. Claro. No, pues yo creo que primero ellas te abrazan por todo lo que haces por ellas, ¿no? Es un acto increíble de bondad y de entender a la otra persona, de empatía. Yo te admiro mucho por haber estado, bueno, caíste más bien con este grupo que yo no me había planteado, la verdad, y se me hace increíble, me abriste los ojos. Pero también me salen mil preguntas que me gustaría hablar, pero como dices, hay muchas cosas que desmenuzar, la perspectiva de la familia, que ya la mencionaste, las condiciones que cambiaron, como dices, precio, me tuve que salir de mi casa, ¿qué pasó? O sea, todo esto que les ocurrió a ellas, el tema de salud, pero a mí lo que me llama es la salud mental, o sea, pobres mujeres, porque creo que ellas también tienen un propio estigma de, bueno, cuando ya sea vieja ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a pertenecer o ya no me van a querer igual. El tema de la figura física, ¿no? Seguro que también es otra cosa. Bueno, volviendo a lo psicológico, o sea, yo no sé si estos grupos ya más especializados como brigadas callejeras,
creo que se llamaba así. No sé si tratan ese tema, si hay un lugar en que hablan con las mujeres, hay que motivar, hay que estar ahí. O sea, porque todas las personas tenemos un día al mes o cada 3 meses que nos sentimos de la patada por ninguna razón o con algo, cualquier cosa mínima. Imagínate ellas, o sea, cómo es su vida, el frío, el tener que estar ahí aunque llueva porque tienes que darle de comer a tus hijos, o sea, tantas cosas, el hecho también, como dices, trans, que mujeres trans se les cierra el mundo, o sea, ay no, infinidad de cosas. Pero bueno, ya para concluir, me gustaría saber cómo nos podemos involucrar, eh, si hay una forma de contactar Tejiendo Pueblos para las donaciones o si hay gente que puede ir de voluntaria o prefieren más como difusión en las redes. ¿Qué es lo que nos recomiendas, Raúl? Pues mira, creo que como individuos y como ciudadanos es súper importante que definamos cuál va a ser nuestra posición alrededor del trabajo sexual y cómo vamos a defenderlo o atacarlo. Eso sería como mi primer punto, ¿no? Porque creo que cada vez vamos a empezar a escuchar más lo que comentaba hace rato, ¿no? Este duelo y esta pelea de el feminismo que está abolicionista y que está súper en contra del trabajo sexual, ¿no? Y otras que están todavía apoyando y entendiendo que hablamos más de temas de derechos humanos, ¿no? En Tejiendo Pueblos, nuestra posición obviamente es hablar de un tema de trabajo sexual independiente que hay que seguir apoyando en el sentido de brindarles más derechos, de hacer que la sociedad y que el gobierno, porque realmente no hay políticas, o sea, lo que se vivió con la pandemia se vivió en toda Latinoamérica y en toda Latinoamérica se vio que no hay políticas públicas gubernamentales que apoyen a las trabajadoras sexuales cuando llegamos a estas crisis, porque realmente en México o sea, el gobierno les prometió únicamente 1,500 pesos, les dio una tarjeta de 1,500 pesos para sobrellevar la crisis. 1,500 pesos No, pues no. en todos estos meses, ¿no? Entonces, no hay políticas gubernamentales. Entonces, creo que al final del día, lo primero que yo te diría es, ¿cuál va a ser tu posición? Si se vale cuál sea tu posición, pero creo que es importante también que hables con ellas, que entiendas por qué están ahí afuera, porque si tú no, o sea, si tú desde el privilegio hablas de, pues hay que abolirlo, pero si no has hablado con ninguna de ellas y no entiendes las necesidades que tienen, Cállate, ¿no? O cállate. sea, cállate, por favor. Ah, Claro. exacto. Entonces, ese sería como lo primero. Dos, si eres hombre o mujer, no importa. Al final del día es entender que estas mujeres lo que están luchando es por derechos humanos todos los días. Entonces, creo que sería otra cosa que... Y si ya se quieren involucrar en hacer como una acción más activa, pues creo que lo pueden hacer con nosotros en Tejiendo Pueblos, pueden entrar a nuestras redes sociales. Tenemos una liga de Money Pool activa. En esa liga de Money Pool nos donan y ese dinero lo llevamos a despensas. Justo en 2 días estamos nosotros entregando 50 despensas. Estamos planeando lo que vamos a hacer para Día de Reyes. Queremos hacer algo con trabajadores sexuales y con sus hijos para darles una convivencia distinta y linda a algunas. Entonces, no solo hay Tejiendo Pueblos, está Lady Meche, está Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, está Casa de las Muñecas Tireses de Kenia Cuevas. Creo que lo que también nosotros como Tejiendo Pueblos hemos querido hacer es ser, o sea, ser vinculantes y al final del día no solo casarnos con una asociación o con un colectivo, hemos tratado de apoyar a varios. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando tú platicas con cada uno de ellos, así como yo ya te dije cuál es la posición de nosotros alrededor del trabajo sexual, algunas te dicen, sí estamos a favor de esto, no estoy a favor de esto, sí apoyamos en esta parte de las mujeres, en esta parte no las apoyamos. Nosotros en Tejiendo Pueblos no nos metemos como en tanto rollo político. Nosotros lo importante es, queremos ayudar y queremos darles despensas y queremos que sobrelleven mejor la crisis. Ese es nuestro objetivo principal.
Vale, pues muchas gracias. Te agradezco muchísimo tu participación, lo que nos compartiste, pero sobre todo lo que haces por este colectivo. Te admiro mucho y muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Jules. Los invito a que nos sigan en Instagram y en Facebook. Estamos como Tejiendo Pueblos. Así es, no se lo pierdan, Tejiendo Pueblos, involúcrense y recuerden no juzgar, porque eso es clave para entender y ser empática con otras personas de otros colectivos, de distintas visiones e idiosincrasias. Bueno, yo soy Jules FM, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.